Hechos 26 del 24 al 32 y 27 del 1 al 12. ¿Ah? En este momento va a comenzar mi hermano Juan Carlos, ¿verdad? Va a comenzar del 24 al 32, ¿verdad? Nos va a leer o vamos a leer, ¿verdad? Y vamos a descubrir todos, cada uno, qué es lo que encontramos en la palabra. Okay, le doy la bienvenida a Juan Carlos. Juan Carlos. Hola hermanos, bendiciones a todos. Sí, vamos a leer, a descubrir qué es lo que tiene la palabra de Dios y tratar de entenderla mejor. Aquí entre todos nos vamos a ayudar unos a otros. ¿Qué versión tienes para ponerla en la pantalla? La Reina Valera. ¿Reina Valera 60 o contemporánea? ¿Cuál es la contemporánea? Contemporánea. Ah, perfecto. Muy bien. Sí. Ok, entonces voy a leer los versículos corridos y después nos regresamos uno por uno analizando o viendo qué es lo que ve cada uno diferente, qué es lo que observamos o pensamos. Muy bien. Hermano, voy a comenzar. 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que habló palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignorará nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apeleado a César? Ok. ¿Les parece si empezamos analizando el primero? ¿Qué me dicen del primero? ¿Quieren lo vuelvo a leer y me dicen qué es lo que ven o qué es lo que piensan? Ok. El primero así dice el 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué es lo que ven ustedes o qué es lo que analizaron? Yo creo que lo primero es ver de qué se estaba refiriendo, y podemos ver ahí en el verso 23 que eso se lo dice cuando menciona la resurrección de los muertos. Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Entonces, después de eso es cuando Festo le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras, los muchos estudios Lo vuelven loco. te han vuelto loco, ¿verdad? Pero pues es locura buena, ¿no? Porque pues era muy sabio. Sí, el mundo va a decir que estamos locos, ¿verdad? Sí, es lo que nos dicen a los cristianos, de que se burlan, que locos, que no sé qué. Pero pues siempre nos van a mirar así, pero mientras nosotros estamos con Dios no tenemos por qué avergonzarnos, al contrario, tenemos que buscar y sentirnos orgullosos. Amén.
Amén. Pastor, ¿Alguien aquí más? también yo, a ver, permíteme también, aquí yo tengo unos apuntes que hice, ¿verdad? Ah, aquí donde dice que ¿por qué dice Festo? Dice, vea, encontré algo aquí que dice, a Festo le parece locura el evangelio. Y así lo dice la palabra en Romanos 1:16. Vamos a Romanos 1:16. Pastor, ¿lo puede poner para que lo leamos todos? Romanos 1:16. Y dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? O sea que es algo que ahí vemos de los hombres, que aunque a Festo se le hacía una locura, pero lo que dice Juan Carlos es una locura buena, ¿verdad? Es algo que es algo bueno, ¿verdad? Y aquí lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Correcto. ¿Alguien más o pasamos al siguiente? A ver. Permítame tantito. Hay otro Yo versículo. quiero opinar un poco, Número, el 24. perdón. Yo pienso que Pablo estaba lleno de la palabra de Dios, ¿da? Por eso le decía que las muchas letras lo estaban volviendo loco, ¿verdad? Porque pensaba que era un hombre que leía tanto y que estudiaba tanto, que pensaban que las mismas letras, lo mismo que el conocimiento que Dios le daba, pensaban que lo estaba volviendo loco, pero en realidad no era locura de cordura, sino era locura por Jesucristo, por anunciar el Evangelio, porque él en su corazón deseaba que todos se convirtieran a Cristo, ¿verdad? Al camino. Y como dijo que en Romanos dice que él no se avergüenza del Evangelio, ¿verdad? A muchos como todos nos dicen que estamos locos, como decía hace rato, pero no es, no es que estemos locos, sino que es que cada vez que tú y yo conocemos más la palabra de Dios, conocemos realmente el amor de Dios y por eso nos gusta hablar de él. Cuando tú estás enamorado de una persona, por ejemplo de tu esposa, te gusta hablar de ella, ¿verdad? Que es una buena persona, que es una buena mujer, que te hace de comer, que te atiende, ¿verdad? Y cuando nosotros conocemos más de Dios a través de la palabra, podemos hablar más de Él a otras personas para que lleguen a conocer quién es realmente Dios, porque muchas veces la gente nomás oye, dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero ¿en cuál Dios? ¿Conoces a Dios? Y pues cuando la gente pues te cuestiona porque dice, estás loco, tú siempre dices esto o cualquier cosa, ¿verdad? Pero es que en realidad la gente no estudia, no lee, no aprende, no busca, no, no está en contacto directamente con la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que yo miro aquí, que Pablo estaba en contacto, comunión con Dios, ¿verdad? Y en las revelaciones que le daba Dios a él para testificar delante de la gente, el testimonio que daba delante de las autoridades, que hasta ellos mismos se sorprendían porque casi los convencía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo veo y veo que ahí Dios mueve la unción, ¿verdad? En Pablo, ¿verdad? Veo que Dios se mueve a través de la palabra y que a través de la palabra puede convencer los corazones que están hambrientos por Dios, ¿verdad? Aunque a veces que a unos no quieren convencerse, aunque estén a punto, porque quieren llevar la misma vida que llevan antes. Eso es lo que quería opinar. Amén. Quiero también agregar un versículo que me vino a la mente y es el de Primera de Corintios capítulo 1, 20 y 21. A ver si lo pueden ver desde ahí. Dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El escriba era el que copiaba las escrituras, ¿verdad? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Está hablando irónicamente, sarcásticamente, ¿verdad? El apóstol Pablo. Pero así les parece a ellos, ¿verdad? La locura de la predicación. Nos salvó por esa locura, ¿verdad? De creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre va a ser para ellos una locura, ya que como no quisieron aceptar la sabiduría, pues le agradó a Dios salvarnos ahora por la locura de la predicación. Así que
estamos locos por Jesús, está bien, no hay problema. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Tengo un libro, brother, después se los presto, lo tengo ahí abajo, se llama Locos por Jesús. Amén. Sigamos. Ok, entonces pasamos al siguiente versículo, que es el 25. Dice, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que habló palabras de verdad y de cordura. Hablo palabras de verdad y de... Habló, correcto. ¿Ustedes qué le entienden a estos hermanos o qué ven ustedes? Yo puedo observar que Pablo tenía una buena manera de compartir, ¿verdad? Había un gran respeto, sabía cómo hablarles a las autoridades. Tenía Le palabras de dice convencimiento, como decimos. excelentísimo. Y a pesar de que no estaba bien alimentado y tenía mucho tiempo en la cárcel, él estaba muy cuerdo, ¿verdad? Entonces, estaba diciendo, lo que les estoy diciendo es verdad, ya les había testificado, dado su testimonio, ¿verdad? Y eso los había dejado así impresionados, ¿verdad? Y pues la cordura, ¿no? Me llama mucho la atención la manera en que él se refiere, con mucha propiedad, ¿verdad? Dios le estaba dando palabras para hablar. Sí. Yo también veo aquí algo, a ver, le quiero compartir. También veo que en el 25 Pablo es un hombre totalmente sereno, con convicción de su fe. O sea, es muy, su fe es muy, o sea, tiene una convicción muy grande. Es lo que yo también logro ver ahí. Muy bien. Yo aquí veo que habla acerca de la mentira, ¿verdad? Acerca que nos dice que es mentiroso, ¿verdad? El 25, mira, dice así, dice, más dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad. Si vemos adelante en el libro de Primera de Juan 2, dice que el que tiene la verdad no habla palabras de mentira, porque conoce a Jesucristo, porque el que no habla palabras de mentira no conoce a Jesús. Y el que permanece en la verdad no puede decir mentiras, hermano. Así es que siempre que tú hables la verdad de Jesucristo, nunca vas a mentir, ¿verdad? Y si lo quieren buscar más adelante, el pastor, digo que apenas lo estaba viendo porque es lo que oramos las 2 semanas pasadas y me vino a la mente, ¿verdad? Como aquí Juan les revela que está en la verdad, ¿verdad? Dice, en el 22, por ejemplo, Juan 2, 22, creo, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús? Es el Cristo, es el anticristo. Si podemos ver desde antes, desde el 20, está en primera de Juan 2, 2, 3, perdón, 2, 18, 2, 23, 21, 21 y 22. Y hay una promesa también, ¿verdad? Y el que está en la promesa, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, ¿verdad? O sea, el que está en la verdad es una promesa, o sea, que Dios te da la promesa de estar en su verdad, ¿verdad? Y aquí nos recuerda Juan, dice que quien es mentiroso es el que niega a Jesús, ¿verdad? Y ellos vivían en una mentira. Por ejemplo, Festo era mentiroso porque se dejaba seducir por otras personas y mentía, porque si hubiera sido honesto, hubiera dejado libre a Pablo. ¿Sí o no? Si hubiera sido honesto también el rey Agripa, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Déjalo libre, ¿verdad? O todos los que estaban oyendo la palabra, pero eran mentirosos porque negaban a Jesús. Aún conociéndolo, lo negaban. A ver, aún oyendo el rey Agripa que venían de los judíos, él sabía quién eran los profetas y conocía la palabra porque no era un ignorante. Me imagino que era un hombre también culto, ¿verdad, pastor? Que conocía las letras, ¿verdad? Sí, Las historias.
no quiso quedar mal, pero sabía que Pablo tenía el mensaje verdadero y por poco se convierte. Pero no nos adelantemos, vamos a seguir. Sí, ¿verdad? Yo me estoy adelantando. Ya estás adelantando, vamos adelante. Ok, vamos adelante. Dígale, Juan Carlos. Ok, seguimos con el siguiente, 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignorará nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué es lo que ustedes entienden, hermanos? Amén. Yo ahí entiendo que Pablo prácticamente está confrontando a Agripa cuando le dice pues el rey sabe estas cosas. O sea, Pablo tenía noción de que, como decía el hermano Enrique, que no era un ignorante de Agripa y sabía lo de Cristo, de Evangelio, quizás como habíamos hablado anteriormente, desde generaciones atrás, ¿verdad? De él, con su padre y su abuelo. Entonces, yo miro que lo está confrontando Pablo. Sí, esto era público, ¿verdad? Y más para Agripa, que estaba al tanto de todo lo que sucedía en las regiones, puesto que al ser un pueblo gobernado o controlado por los romanos, ellos tenían que estar atentos, ¿verdad? De que el pueblo judío no se sublevara. Así que pues estaba al tanto de todas las revoluciones que podía causar el pueblo judío, y la más grande pues fue el movimiento de Jesucristo, ¿no? Fue la revolución de ver a los primeros creyentes organizados, ¿verdad? A los primeros creyentes, pues, que esto no era algo que se iba a acabar pronto, al contrario, ¿verdad? Y ver a un Pablo que era transformado de un perseguidor ahora a un defensor y promotor del cristianismo, ¿verdad? Así que sí, esto era público, ¿verdad? No era nada oculto, lo conocía muy bien Agripa. Acuérdense que el que le está hablando es a los reyes, ¿no? A Agripa, Berenice, a ellos les está hablando, a ellos va dirigido este mensaje, y a todos los que estaban ahí, que en realidad eran gente muy de alto rango, ¿no? Gente de la alta sociedad en ese momento. Sí, porque ahí hablaba que había más personas, ¿no? Sí, había más personas. Había funcionarios, gente bueno, no lo quiero decir como decimos en México, pero bueno, gente importante. ¿Alguien más? También aquí yo noto algo que dice al final. Dice, nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Yo por lo que entiendo que todo lo que dice Pablo, todo lo que ha hecho, pues no nomás lo hizo ahí, ¿verdad? Sino que habla de la palabra de Dios, entonces no es algo que se ha hecho ahí en algún rincón, como dice aquí, es lo que yo entiendo, no sé qué piensen ustedes de lo del final. No ha sido nada oculto, ¿verdad? No ha sido nada, Así lo dice. es algo público, ¿verdad? Es algo del dominio público, ¿verdad? Sí, porque al final lo dice, que Y no eso- se ha hecho esto en algún rincón, o sea que no está oculto. Y acuérdense, hermanos, que hubo 500 testigos de la resurrección de Jesucristo en una sola ocasión, más todos los demás testigos de la resurrección de Jesucristo. O sea que hay un peso muy grande para reconocer la resurrección de nuestro Señor. Así que lo que está defendiendo Pablo tiene peso, ¿no? No es algo así que se está inventando, sacando de la manga. Así que es muy, muy importante que tengamos en cuenta eso, que esto ha sido del dominio público. Por eso causa tanto revuelo, ¿verdad? Por eso están tan empeñados las autoridades judías religiosas en destruir, en matar a Pablo,
porque siendo él alguien que perseguía a la iglesia, que estaba convencido de que era una secta engañosa, al descubrir que Jesús es real y que él está vivo, pues imagínense cuando cambia de bando, pues es un traidor y es una persona muy peligrosa, porque con el conocimiento que tiene y haber estudiado más de 14 años ya la Biblia, después de ser salvo y encontrar y convencerse de que el Jesús al que perseguía realmente es el Hijo de Dios, pues imagínense, ¿verdad? Entonces, esto es lo que podemos estar viendo en esas palabras: la confianza, la tranquilidad, y el que no pudieron rebatirle, no le dijeron, no es cierto, estás mintiendo en ningún momento, ¿verdad? Festo y Agripa sabían, conocían, especialmente Agripa, Seguimos. Ok, ¿alguien Primeramente, más? Pasamos al siguiente. ¿Perdón? ¿Nadie? ¿Alguien más o pasamos al siguiente? siguiente. Ok, procedemos. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Hay como que estaban confusos, ¿no? Como que la estaban pensando, ¿no? Como que ya lo había confundido Pablo, pero aún así no, como que no querían creer en Dios, pues, aunque ya lo estaba convenciendo Pablo, ya estaban confundidos, es lo que yo noto aquí. Bueno, aquí hay que ir un poquito más atrás, al versículo 22 de la semana pasada, donde dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, otro profeta, dijeron que había de suceder. Entonces, acuérdense que Agripa es judío, ¿verdad? Agripa es conocedor de la ley. Todo judío estudia la ley a fuerza, ¿no? No es algo que si quiere. Es como ir a la escuela, es como ir a la primaria. Entonces, todos conocen los 5 libros de Moisés y, por supuesto, los profetas, muchos profetas. Así que Pablo se saca esa tarjeta, ¿verdad? Hey, yo no me estoy basando en algo que no ha sido profetizado. De ello hablaron los profetas y Moisés, o sea, el mero para los judíos, ¿verdad? El más grande de los profetas para ellos, pues es Moisés. Entonces, pues por eso dice ahí en el versículo siguiente que Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Yo sé que tú crees, ¿verdad? Yo sé que crees. No sé, ¿alguien quiera comentar algo? Yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, no sé si estoy equivocado, yo pienso que guardó silencio y no quería contestar. Y que se quedó mudo, no quiso hablar porque dijo, ya debe pensar en, si hablo y digo que sí, la voy a regar, mejor me quedo en silencio para no. Y por eso Pablo le volvió a decir, yo sé que crees. Y por eso lo afirmó ahí, ¿verdad? Pero por ahí dicen, el que calla, otorga. Otorga. Te digo, yo pienso que cayó, ¿verdad? Por lo mismo que ya sabía que Pablo tenía la razón. Es que lo agarró al estilo de Jesús, porque si él dice que no, queda súper mal él como judío. Él queda súper mal. Y si dice que sí, como dice Enrique, pues entonces ya le está dando toda la razón a Pablo y no le queda más que decir lo que estás diciendo es verdad, ¿verdad? Así que Agripa no era cualquier tipo, ¿no? Era una persona muy instruida. Seguimos adelante. Ok, vamos con el siguiente que es 28. Ujú. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. No, pues aquí ya lo afirmó, ¿no? La respuesta que, que estábamos buscando, ya aquí le respondió, ¿no? Ya pues ahí prácticamente le está diciendo que pues ya casi lo está aceptando. Ujú. ¿Ustedes qué piensan? Perdón, yo veo que ahí lo está evadiendo. Estaba evadiendo todo lo que dijo Pablo. Ya hace como que se está zafando, como que quiso cambiar la conversación para no seguir. Como que por poco y caigo, ¿no? Algo así.
Pues él también se vio diplomático, ¿verdad? Ahí en esas palabras, ¿verdad? O sea, le dio crédito a Pablo, pero sin comprometerse. Sin afirmar algo. ¿Cuánta gente, queridos hermanos, vamos a decirlo a como se dice ahora, nos da el avión? Y es lo que estaba haciendo Agripa, le estaba dando por su lado, a Pablo le estaba dando el avión, como decimos. O sea, sabía que tenía que tomar una decisión. Festo era más miedoso. Cuando lo llamó, cuando Pablo empezó a predicar el juicio de Dios y todo lo que eso le dio miedo a Festo. Pero Agripa era diferente. Agripa lo que tenía era que no quería comprometerse, sabiendo y conociendo, entendiendo la verdad, poco le faltaba, ¿verdad? Pero ese poco, pues le evitaba, ¿verdad? Entonces, diplomáticamente, como dice Fernando, estaba evadiendo el compromiso, ¿verdad? La pregunta que yo tengo para todos es, ¿qué le dices a una persona que te dice, híjole, casi me convences, ¿verdad? Casi me vuelvo cristiano, ¿verdad? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dices, verdad? Esa es una buena pregunta. ¿Qué podemos hacer con alguien que dice, pues por poco, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna sugerencia? ¿Qué le podemos decir a alguien, o qué sería correcto decirle a alguien cuando nos dice, pues por poquito, ¿verdad? Casi, ya merito soy creyente. Un empujoncito, ¿verdad? A ver, pero ¿qué le dices aquí? A ver, a lo mejor ahorita, y los que vean este video, va a haber alguno que va a decir, híjole, pues yo todavía no quiero dar, como decimos en México, mi brazo a torcer. Ceder. ¿Cómo puedes animar a alguien a no quedarse justo en la puerta? Estancado. Que yo pondría de ejemplo como lo que dijo ayer de las personas que estaban durmiendo en el edificio de Miami, ¿verdad? Que hicieron planes para el siguiente día y dijeron, no, ahorita no, mejor mañana, ¿no? Y no saben el día que les va a tocar la muerte, ¿verdad? Entonces, la salvación está en ese momento, ¿verdad? Te avientan el salvavidas para que te salves ahorita, no para que lo pienses, ¿verdad? Es una oportunidad para tu vida, es como quien dice, te vas a sacar la lotería, pero compra el billete. Pues vas y lo compras, ¿verdad? Pero si no lo compras, no te sacas nada. Entonces, esta es la salvación. O entras o no entras. Esa es una decisión de ahorita, no de pensarlo, ¿verdad? Porque el que piensa falla, ¿verdad? Y el que toma una decisión conforme a su corazón toma la mejor decisión, ¿verdad? De aceptar a Cristo en su corazón. Pero la gente, desgraciadamente, les gusta seguir sufriendo en el mundo. Y una de las razones es que no han visto, o sea, le tiras el salvavidas, no lo agarran porque se sienten seguros, sienten que todavía pueden flotar, que todavía la pueden hacer. Y una de las razones es que no han volteado para atrás y no han visto los tiburones que vienen hacia él. Cuando una persona se da cuenta del juicio que viene, de las consecuencias que hay de rechazar la gracia de Dios, de rechazar el amor de Dios, el sacrificio del Padre, primero sacrificando a su propio Hijo, viéndolo morir frente a sus ojos, y el sacrificio de Jesucristo, que siendo un inocente, dio su vida para que todo lo que Él sufrió no lo sufriéramos nosotros, y darnos la oportunidad de creer en Él al resucitar de los muertos y demostrar que es el Hijo de Dios. Bueno, pues ya nada más queda que la persona reaccione, ¿verdad? Ahora, quiero decir una cosa que es importante porque a veces se nos va de las manos. La Biblia declara que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no es que nos estemos ahogando en el mar, hermanos. Esa es una ilustración, pero realmente es algo mucho más fuerte, hermanos. Estamos ahogados. Un ahogado, un muerto en el agua no puede hacer nada a menos que reciba un soplo de vida. Pero al recibirlo, tiene que reaccionar, ¿verdad? Entonces, ese soplo de vida lo da Dios a través de su palabra. Y su palabra es la que nos lleva y nos está tocando el corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a una vez que Dios nos da la conciencia de dónde estamos, vamos a agarrar la barca, nos vamos a
vamos a hacer algo, vamos a aceptar esto o simplemente vamos a endurecernos, ¿verdad? Pero realmente tiene que haber un toque de Dios, ¿verdad? Y yo creo que la gente se endurece al último momento, pero ya Dios había estado tocando al rey Agripa. Sí. Pastor, yo quiero decir esta ilustración, ¿verdad? Yo no sé cómo se aguantó Dios Padre, cómo se aguantó el dolor de ver a su hijo en la cruz. Yo no sé cómo se aguantó, porque él siendo Dios podría haber destruido a todos, los hace polvo, a todos. Yo no sé por tanto esfuerzo, tanta, no sé qué lo detuvo tanto para que no los destruyera en ese momento, porque si tú ves a alguien que le está pegando a tu hijo, saltas luego, ¿verdad? Ahora si lo están torturando, si lo están lacerando, si lo están atravesando con clavos, yo creo que en ese momento te arrancarías con todo lo que tienes, ¿verdad? No importando lo que... Pero ponte esa escena, ¿verdad? Que Jesucristo te dio su vida por nosotros y yo creo que le dijo, Padre, detén tu mano porque voy a salvar a estos. Yo pienso que eso fue lo que dijo Jesús. No hagas nada para que yo pueda salvar a estos. Entonces, yo siento así esa revelación, ¿verdad? De Esa hecho, escena, ¿verdad? decía que perdónenlos porque no saben lo que hacen, ¿no? Amén. Entonces, Aún así ahí siguen el los rey nosotros. Agripa no conocía realmente esa revelación, ¿verdad? Y por eso decía, no, pues es que no, casi me convences, pero no vio la escena realmente, la revelación que tuvo Pablo al conocer a Jesucristo, ¿verdad? Cuando se le apareció y lo tumbó de donde estaba, ¿verdad? El rey Agripa necesitaba ser tumbado de su reino primero para que pudiera reconocer a Jesucristo como su rey. Muy Bueno, bien. quiero compartir un versículo que nos va a dar luz en esto que está diciendo Enrique. Dice Hebreos 12:2, que corramos con paciencia, dice el 1, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, lo voy a subrayar aquí, el cual, perdón, no sé qué dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, y luego dice, sufrió la cruz. Creo que así como dice Enrique, le dijo, Señor, espera, piensa en los que van a convertirse, piensa en aquellos que van a creer. Ese era el gozo que estaba puesto delante de él. Él estaba mirando. De hecho, la última oración de nuestro Señor Jesucristo fue, Señor, no solo te pido por estos que ya me diste, sino por aquellos que van a creer por la palabra que estos van a testificar. O sea, por nosotros. El Señor ya estaba pensando en nosotros. Y esa fue una de las razones. Su amor por nosotros, por los escogidos, por los que íbamos a reaccionar, ¿verdad? Es que se quedó en esa cruz, ¿verdad? Su amor nos alcanzó. Fue por amor. Amén. Sigamos. Amén. Ok, seguimos con el siguiente, que es el 29, y dice así. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Creo que aquí Pablo se refiere que todos los que estaban ahí oyendo, pues que igual creyeran en Dios o también se quebrantaran o escucharan, pero él quería cosas buenas, excepto las cadenas. Aquí es lo que yo le entiendo. Él no deseaba el mal para los demás, sino al contrario, les deseaba pues que fueran como él, que creyeran en Dios. No sé qué es lo que ustedes piensen o lo que ustedes entiendan. Amén, amén. Aquí yo también veo otro punto, casi igual como el que vio Juan Carlos. Acá dice, vemos a un Pablo
transformado, ¿verdad? Lleno de amor después de haber sido un fariseo orgulloso que encarcelaba y daba muerte a los cristianos, ¿verdad? O sea, por si no lo saben, ¿verdad? Él era pues sí, un romano que perseguía la iglesia, ¿verdad? O sea, y es lo que él dice ahí, ¿verdad? Dice, y Pablo dijo, quisiera que por poco, por muchos son todos los que hoy me oyen fuesen hechos tal cuales soy yo. O sea, como él era antes, pero ahora cambió después de que tuvo su encuentro con Jesús, bueno, con Dios, ¿verdad? O sea, Pablo era un hombre muy, Malo. pues malo en ese, bueno, cuando era malo, pero Sí, sí, sí. después cuando fue bueno ya fue totalmente diferente. No, y él deseaba cosas buenas para los demás. Y hasta ahí en último dice que no deseaba las cadenas. O sea, no les deseaba lo que él estaba pasando, sino que supieran la verdad, la palabra de Dios. Yo lo miro como un lamento, ¿no? O sea, híjole, qué mala onda. Por poco, dice, pues yo quisiera que por poco, por mucho, no solamente tú, sino todos los que me están oyendo, ¿no? Él esperaba que alguno dijera, yo sí creo, ¿verdad? Pero pues les importó más el qué dirán. Yo creo que hubo varios que fueron tocados por las palabras y el testimonio de Pablo. Recuerden que este es un resumen solamente de lo que él dijo, ¿verdad? Pero pues él se extendió, él habló más, ¿verdad? Y pues la verdad es que, wow, fue tremendo que nadie dijera, yo sí creo, ¿verdad? Entonces, él estaba lamentándose, él estaba realmente cargado por ellos, ¿verdad? Quisiera que fuesen hechos tales como yo soy, una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguien más que opine? Pues vemos el corazón de Pablo que no hace acepción de personas, ¿verdad? O sea, él estaba predicando, aventando la semilla como la parábola del sembrador, a todos, esperando que hubiera buena tierra, ¿verdad? Eso es lo que yo miro aquí. ¿Alguien más? Braulio va a opinar. A ver, Raúl. Bueno, aquí en este versículo, puedo mirar que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, ¿verdad? Porque para él son locura, ¿verdad? Las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente, ¿verdad? Y fue lo que le sucedió a Pablo, ¿verdad? Pablo en su vida anterior, tuvo que tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Y a través de ese encuentro, vino la revelación, ¿verdad? Vino el nuevo nacimiento, para poder entender un poquito más este versículo en cuestión de, realmente, cuando Jesús le dice a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea que es muy difícil para una persona entender las cosas espirituales, religiosamente, ¿verdad? Como estábamos. Fue necesario tener un encuentro con el Señor, ¿verdad? Que vino a través de la fe, ¿verdad? A través del creer en Jesucristo, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que yo miro aquí, en este versículo, que solamente Pablo entendía lo que estaba hablando y estaba hablando palabras de cordura, de verdad, porque vinieron por medio de Jesucristo a él y él estaba convencido, ¿verdad? Y estaba dando testimonio de cómo era él y cómo fue su vida después de ese encuentro, ¿verdad? Es esto, o sea que es bien importante, las cosas espirituales de Dios se tienen que discernir en el espíritu y eso viene a través de su palabra. Cuando nos metemos, en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando meditamos en su palabra, la misma palabra va dándonos esa convicción, ¿verdad? Es espiritual, en Dios, ¿verdad? Y es que
Y eso es lo que hace la diferencia en cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Dice Pablo dijo, no quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente a ti, sino a todos los que hoy me oyen, ¿verdad? O sea que esta palabra está viva hasta el día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos el evangelio, ¿verdad? Muchas veces hablamos con personas que supuestamente creen en Dios, ¿verdad? Pero no tienen esa revelación que tenemos nosotros, ¿verdad? Que fue dada a través de la fe, a través de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Por eso cuando comparte uno la palabra con alguien, lo que tiene uno que decirles, no endurezcas tu corazón, ¿verdad? Sino cree, ¿verdad? Cree en Dios, ¿verdad? Porque, porque por Él vivimos. Y muy bueno, ya pudiera explicarles uno a su manera, ¿verdad? Porque sí, yo estoy seguro que detrás de cada cosa hay una mano que lo hizo, ¿verdad? Este teléfono, una mano lo hizo, lo fabricó, lo pensó, ¿verdad? Así también nosotros no fuimos por evolución, como dicen muchos científicos. A nosotros nos crió el Señor y nos dio espíritu de vida. Y las estadísticas dicen que fuimos hechos de la tierra y la tierra es lo que nos alimenta, ¿verdad? Eso respalda la grandeza de Dios y el poder de Dios, ¿verdad? Que de lo que fuimos hechos, la tierra nos alimenta, la tierra tiene los nutrientes, tiene las cosas que contiene el cuerpo, zinc, hierro, bueno, aluminio, todo, bueno, nos los dan las plantas, las frutas, ¿verdad? O sea que es una evidencia de la grandeza y de que Dios es real, ¿verdad? Eso es lo que yo miro aquí en este versículo. Necesitamos un encuentro con el Señor, ¿verdad? Para, como dijo Jesucristo, el que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es la diferencia, lo que hace las cosas, ¿verdad? Y por eso la importancia de compartir el Evangelio con las personas, ¿verdad? ¿Verdad? Para que Dios toque sus corazones, ¿verdad? Y para que se cumpla la palabra del Señor cuando le dice a Moisés, y tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme, ¿verdad? Así es de que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios llama. Pero Dios nos mandó a predicar el evangelio, ¿verdad? Y esto que estamos aprendiendo es para que lo tomemos en cuenta, para que lo pongamos por obra y por práctica en lo poquito, en lo mucho que nos dé Dios, ¿verdad? Porque lo poquito que compartes tú de la palabra va a traer luz al corazón de aquella persona poco a poco, Amén. ¿verdad? Es como cuando hay madera dura, que agarras un clavo y no entra porque está dura, tienes que estarle martillando para que entre. Así es la palabra del Señor, así es la oración cuando estamos intercediendo. Va martillando hasta que el Señor hace la obra como la hizo en cada uno de nosotros. Eso es todo lo que quería compartir de este versículo, lo que yo entiendo, ¿verdad? Amén. Amén. Ok, Vamos a seguir. procedemos al siguiente. Amén. Ok, el siguiente es el 30, dice. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Yo por lo que entiendo, cuando dijo eso Pablo, todos, el rey y todos los que estaban ahí presentes se levantaron. O sea, no, como que, pues, como lo platicamos, ¿no? De que no creyeron. No sé qué vean ustedes. Dieron por terminada la sesión, ¿verdad? Sí. O sea, nadie se dio. Porque ahí dice que los que estaban presentes se levantaron junto con el rey y los demás. Leamos el 31. Y cuando se retiraron aparte,
hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. O sea, ya aquí ya se están retirando, ¿verdad? Sí, es lo que dice el 31. No hicieron caso. No sé qué es lo que vean. Pues no, aquí no hay nada más que se levantaron y se retiraron. Pero el 31 sí tiene algo. Vamos al 31, Juan Carlos. Pastor, aquí, a ver, yo estoy viendo algo, a ver, quiero ver si está bien o no está bien. Vea, miren, aquí dice, como siempre vemos que Pablo, cumpliendo el propósito de llevar el evangelio a reyes y a gobernantes gentiles y al pueblo de Israel. O sea, él ahí en ese momento estaba hablándole a varios de alto poder, o sea, de alta, o sea, no estaba hablándole a cualquiera, estaba hablando al gobernador, ¿verdad? A los que estaban con ellos, vamos a decir, estaba hablando a los meros jefes, o sea, ahí está cumpliéndose que él tenía que hablarle a gentiles, a gente de alta alcurnia, ¿verdad? Y a todos, o sea, ahí se está cumpliendo lo que Pablo quería hacer, ¿verdad? Amén. Está cumpliendo. Él ya cumplió, ¿verdad? Él hizo su trabajo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar para que no se haga muy tarde Ok, entonces vamos con el 32. No, Dice, el 31 es importante, ¿verdad? oh, el 31 sí es cierto, correcto. Lo vuelvo a leer para que escuchen los demás. Sí. Y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. ¿Qué es lo que ven ustedes? Inocencia es lo que yo... Sí, porque una parte dice, pero pues aún así no lo libraban, no lo dejaron libre. Pero la razón está en el siguiente versículo, ¿por qué no lo dejaron libre, verdad? Leo el 32 para tener respuestas. Sí, claro. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Exactamente. Si no hubiera apelado a César, ¿verdad? Una vez apelando a César, tiene que ir hasta César. ¿Verdad? No, y pues no lo dejaron libre. Entonces, pero acuérdense, hermanos, que era parte del plan de Dios. Dios ya le había dicho, Cristo le dijo, tienes que ir a Roma, vas a hablar con los meros, con César. O sea, cuando se dice César, era la persona más alta de esa historia, el emperador del mundo entero, prácticamente, del mundo conocido, ¿verdad? Entonces, Dios quería que la casa de César, que la oficina principal del gobierno, ¿verdad?, escuchara el evangelio. Por alguna razón, ¿verdad? Entonces Dios no hace acepción de personas. Cristo predicó a los pobres y algunos discípulos continuaron predicando a los pobres, pero otros predicaron a los ricos. Y a Pablo le tocó predicarle a los poderosos, a los portentados, a los ricos. Entonces era un plan de Dios. Por supuesto que iba a sufrir por eso, y sufrió, no fue rápido, sufrió muchos años de prisión, pero esa era la misión. Y aquí lo aclara. Dice, y pudiéramos dejarlo libre y ya absolverlo, pero apeló a César, ¿verdad? Y pues, ¿por qué apeló? Dirigido por el Espíritu Santo y completamente confirmado en su corazón de que Dios le había hablado. Es necesario que vayas a Roma. Así que Y él... siempre quiera la palabra, ¿no? ¿Mande usted? Y siempre quiera la palabra, ¿no? Porque él podía
haber dicho otra cosa o no seguir la palabra, pero sin embargo fue fiel a Dios. Al llamado, fue fiel a la misión que Dios le dio. Amén. Gloria a Dios. Perfecto. ¿Alguien más quiere comentar estos 2 versículos? Yo pienso que pasemos a lo demás, brother, porque si no se hace más noche y nos van a acabar los demás. Exacto, exacto. Sí, quedó Pues, claro. muy bien, Juan Carlos, felicidades, muy bien. Échale ganas. Gracias. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Ok, ahora vamos a seguir con el hermano Primi. Él le tocó el 27 del 1 al 12. Vamos a ir al 27 del 1 al 12, por favor. Vamos a leerlo. Ok, buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Vamos a seguirle para avanzarle y no nos gane el tiempo. Gracias, Señor, te damos. Y dice la palabra de Dios en el 27:1, cuando Pablo se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos y un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y acercándonos a una nave adramitena, Embarcándonos. embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde ahí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, perdón. Y hallando ahí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, va a ser solo... No, varones. No, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Porque el centurión... Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste a invernar allí. Ok, hermanos, hasta aquí me tocó terminar. Bueno, vamos a empezar otra vez al versículo 27:1 para poder entender cómo Pablo iba a ser trasladado, ¿verdad? Y custodiado, ¿verdad? Por un centurión. Por un centurión, ¿verdad? Dice que este centurión era un oficial del ejército romano que, ¿verdad? Que contaba con mando táctico y administrativo, ¿verdad? Investigando un poco,
los candidatos eran escogidos, ¿verdad? Por sus cualidades de resistencia, templanza y capacidad de mando, ¿verdad? No era cualquier soldado que le iba a custodiar, era un militar de alto rango, ¿verdad? Que tenía la capacidad para pues, custodiar como un preso, ¿verdad? Pero en este caso, pues, Pablo vemos pues, que él no era ningún malhechor ni ninguna mala persona, ¿verdad? Que había sido juzgado injustamente, como estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Los últimos versículos que vimos, que como decíamos, ¿verdad? Que no pudo ser liberado, ¿verdad? Porque como decía Pastor Gustavo, que Dios tenía un plan. un plan, ¿verdad? Para que Pablo fuera hasta Roma, ¿verdad? Y predicando y dando testimonio, ¿verdad? De que Dios es real, ¿verdad? Dando el evangelio a los que tenían que ser salvos, ¿verdad? Aunque aquí vemos, ¿verdad? Que estamos viendo que los altos mandos no querían reconocer, ¿verdad? Por poquito, ¿verdad? Estaban como que querían caer, pero evadían, ¿verdad? Evadían la verdad, ¿verdad? Del evangelio, ¿verdad? Y pues no sentían la necesidad, ¿verdad? En ese momento de aceptar o de creer, ¿verdad? Sino que pues, como tenían el alto mando, ¿verdad? Pues, como que un poco ahí como que se sentían medios más sabios que Pablo, ¿verdad? De lo que les estaba compartiendo él. Sentían que ellos no necesitaban eso por ahora, ¿verdad? Pero pues Dios tenía un plano, ¿verdad? Aunque a lo mejor, como decían algunos hermanos, ¿verdad? No era para ellos el evangelio en ese momento, pero se estaba sembrando la semilla, ¿verdad? De una manera u otra, ¿verdad? Se estaba llevando el plan de Dios, ¿verdad? A través de Pablo, ¿verdad? Voy a empezar a leer otra vez el versículo 1, 27:1. Estoy usando la Reina Valera de 60. Amén. Amén. Sí, dice el número 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusta, ¿verdad? Como les decía antes, este guardia, militar o este centurión era alguien capaz, ¿verdad? De custodiar a ya sea un peligroso delincuente Ya te me frisaste. o como estaba preparado, ¿verdad? Por eso cogieron a él, ¿verdad? Oh, perdón. Adelante. Sí, dígame. Adelante. Ok. Sí, como les decía, porque a Pablo pues lo estaban tratando, ¿verdad? Como un malhechor o como un mentiroso, ¿verdad? Y de ahí no lo sacaban, de ahí de ahí no pasaba, ¿verdad? Pero el plan de Dios se estaba llevando a cabo, que era lo más importante, ¿verdad? Y Pablo lo sabía, ¿verdad? Pablo como sabía en quién estaba confiando, ¿verdad? Y quién es el que lo estaba enviando, ¿verdad? Aunque como dicen, ¿verdad? Dice algunos versículos que estaba yo aquí viendo, ¿verdad? Aquí dice en Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo, perdón, Segunda de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿verdad?
Sigue diciendo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está preso. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Esto es lo que Pablo tenía, ¿verdad? En mente, que con el que Él lo guiaba, ¿verdad? No iba a permitir que, pues, que Él le pasara algo, ¿verdad? Porque esta travesía era peligrosa, era adentro del océano, ¿verdad? Hay muchos peligros, ¿verdad? Como vamos a ver aquí más adelante. Entonces, pero todo eso él tenía, él estaba convencido, ¿verdad? De que Dios iba delante de él. Y él, pues, pues los que lo acompañaban, los otros presos y los otros, que no conocían, no tenían ni siquiera, bueno, sabían que el mar es peligroso, ¿verdad? Pero no sabían los peligros que iban a enfrentar adelante, ¿verdad? Como, Vamos a la palabra, hermano. Vamos a la palabra. sí. Vamos. Y embarcándonos, dice el 2, embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar las puertas de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, ¿verdad? Yo investigué un poquito sobre este hombre, ¿verdad? Aristarco, macedonio de Tesalónica, que dice que era en una nave. Yo investigué por la nave que tomaron, que se llamaba Adramitena. Dice aquí que significa, también se le conoce como la corte de la muerte. Como la corte de la muerte se le conocía a esta nave en esos tiempos, ¿verdad? Yo creo que pues por su nombre, ¿verdad? Era algo que pues le ponían ese apodo porque pues el que se montaba, yo creo, en esa nave, pues iba directo supuestamente a la muerte, ¿verdad? No, Lo no, no. llaman, o cómo. Ese no es un nombre, es una nave de Adramita. El puerto se llama Adramita. Y Ajá, Adramita. como fue registrado, miren, vamos a verlo en otra versión. Dice Ajá, la nave de Adramitio, le llaman Adramitio, o como dice ajá, la traducción viviente, dice, también nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos de un barco matriculado en el puerto de Adramitio. Adramitio es el puerto. Entonces, todas las naves que salen de Adramitio son naves adramitenas o ok, ajá, adramitenas. Entonces, esta nave fue matriculada en el puerto de Adramito. Ajá. ok, Y ya el significado de Adramito a lo mejor ya es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? ajá, Se ajá, llamaba así la nave, ¿no? No, el barco no se llamaba Adramitena, sino que no, era era el puerto, mexicana de México, ¿verdad? sí, Adramitena de Adramito. ok, Ah, Adramito era un puerto, pero ujú, sí, muy bien, síguele. ok. Y de este dice, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Este personaje dice aquí que fue un cristiano del siglo I citado
en 5 pasajes del Nuevo Testamento, siempre asociado con la figura de Pablo de Tarso, ¿verdad? Era como un similar a Pablo de Tarso en esos tiempos, ¿verdad? Este personaje. Y seguimos en el 3. Dice, llegamos a Sidón y Julio, tratando humano, le permitió que fuese seguido por ellos, ¿verdad? Aquí vemos que Pablo le daban cierta libertad, ¿verdad? Como que el que lo iba custodiando le tenía cierta confianza a Pablo. Yo pienso que por el testimonio o por como su comportamiento de él no era de peligro, ¿ah? O no sé qué comentan ustedes o qué es lo que ven en este versículo. Yo veo que como que el centurión que lo iba custodiando le tenía cierta confianza. Yo pienso que por el testimonio que él daba, por su comportamiento que él tenía, ¿verdad? Daba cierta confianza que no era de peligro, sino que pues él, pues bueno, yo veo que pues Dios, ¿verdad? Le daba, veían en él la sabiduría, la humanidad como de otra persona peligrosa, ¿no? Yo lo que quiero, Primi, a ver, permítame. quiero comentar algo, a ver si se puede, ¿no? Mira, lo que sucedía, hermanos, es que las cárceles de ese entonces no eran como las cárceles de ahora, que tienen un presupuesto para alimentar y cuidar a los presos. Ajá. Tú no tenías amigos fuera de la cárcel que te llevaran de comer, te podías morir de hambre. No, Te daban lo mínimo, no te daban absolutamente nada. nada. En este viaje no iba muy subsidiado el asunto, o sea, llevaba el dinero suficiente para él, Julio, ¿verdad? Y para más o menos los presos que llevaran en este caso, ¿verdad? Entre ellos Pablo. Pero él se muestra misericordioso y permite que los hermanos cristianos que se encontraran en ese lugar le pudieran suplir necesidades, les llevaran ropa, le llevaran otras cosas de comer, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que les daban era pan y agua. O sea, pan y agua, no había más. O sea, si no tenías contactos, estabas totalmente desamparado en la cárcel. Por eso Pablo se quejó, pues sutilmente algunas veces en sus cartas de que lo habían abandonado. Es que cuando estás en la cárcel, hermano, en ese entonces no es como las cárceles de ahora. Bueno, hay cárceles iguales todavía en este mundo, pero por lo menos ahora hay países, hay lugares donde te dan de comer, te dan privilegios, te dan un uniforme, te dan cómo bañarte, etcétera. Tienes hasta tu bañito ahí, tu inodoro dentro del calabozo, de la cárcel, del lugar donde estás, ¿no? De tu prisioncita. De la celda. Esa es la palabra, gracias. Entonces, como aquí en este versículo, cada lugar que pisaban llegaba a una cárcel. O sea, lo metían, lo encerraban en algún lugar seguro. Pero Porque por alguna razón habían avisado o sabían, llegaba él, era famoso, y cuando llegó allá, pues había hermanos cristianos, ¿verdad? Y dice la palabra claramente que permitió que unos amigos, le permitió que fuese a los amigos. ¿Cuáles amigos? Hermanos en Cristo, para ser atendido por ellos, ¿no? Entonces, cualquier enfermedad, cualquier necesidad, le permitió, ¿verdad?, que fuera atendido, ¿verdad? Si él hubiera tenido todo lo necesario, no era necesario hacer eso, ¿verdad? Pero en este caso permitió que lo saludaran, lo animaran y le proveyeran para sus necesidades, ¿verdad? Sí. Estos los hermanos de quién, ¿de dónde? De Sidón. De Sidón. Sí. Del puerto de Sidón. Muy bien. Todos estos son puertos porque vamos por mar, ¿verdad? Llegan. Sí. Muy bien, sigamos adelante. Pastor, yo también otra cosa ahí en el 3, quiero comentar algo. Ahí vemos que también Dios le da gracia
a Pablo con el centurión, ¿verdad? O sea, ahí se ve la gracia de Dios con él, ¿verdad? Porque para que el centurión lo haya dejado que vaya con los hermanos, ¿verdad? Que lo cuiden, o sea, es algo que Dios ahí está tocando el corazón del centurión, o sea, le está dando gracia con él. Es lo que yo ahí veo. ¿Alguien más quiere comentar sobre este versículo? Pues era ¿O seguimos? el buen testimonio de Pablo, ¿verdad? El buen Sí. testimonio de Pablo. Gloria a Dios. Amén. Proseguimos. En el 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos el sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Sí, porque como que la nave no quería avanzar, en vez de avanzar se iba para los lados, porque dice que los vientos venían hacia ellos, ¿verdad? Ellos no podían avanzar y como que los jalaban para un lado, para otro, ¿verdad? Era un viento muy fuerte, ¿verdad? Que no los dejaba avanzar hacia su destino, ¿verdad? Aquí a donde dice, haciéndonos a la vela desde allí, dice, navegamos a Sotavento de Chipre. Dice, aquí llegaron, bueno, estaba yo viendo ahí un crucigrama que viene aquí en el último, hoja de la Biblia, ahí viene un croquis. Se ve que a este lugar llegaron como a una pequeña isla, porque ya iban mar adentro, ya ya habían dejado el puerto, ya iban rumbo a mar abierto, ¿verdad? Entonces aquí este lugar estaba yo viendo que es como una pequeña isla donde pues iban rebotando, ¿verdad? No podían avanzar como ellos querían, ¿verdad? Porque los vientos eran muy fuertes. Sí, miren, esta expresión sotavento significa que tenían que buscar un medio para poder seguir navegando y que el viento no les pegara tan fuerte. Entonces lo que hicieron es, ellos partieron de Sidón, iban a Italia, ¿verdad? Pero tuvieron que agarrar como escudo de los vientos a la isla de Chipre. Sí. Y ellos navegaron entre la isla de Chipre y la costa. Tuvieron que rodear y ir así por la costa. Estaba la isla de Chipre aquí, la costa del otro lado, y ellos navegaron en medio. Miren cómo lo aclara la Nueva Traducción Viviente para que podamos saber. Claro, esto no está en el original, pero lo hace así. Dice, desde allí, dice el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente, desde ahí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Ya, eso es lo que se llama ir a sotavento, ¿verdad? ¿Verdad? Es ir protegiéndose del viento para que por lo menos avancen un poquito mientras el viento cambia de dirección. Se escudaron un poquito con la isla de Chipre que detuviera un poquito esos vientos, porque si van mar abierto, no pueden. Acuérdense, no pueden. Los barcos, ahí se hunden. los barcos eran de vela, no eran de motor, ¿verdad? Ni eran de lancheros, ¿verdad? Sí. No había lancheros. No había. Entonces, tenían que ser muy inteligentes, ¿verdad? Sí. Tienen que usar su experiencia. Exactamente. Sí. Esto, Ok, Bueno, continuamos. Sí, el 5. El 5 dice, habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Pamfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Leo el 6. Ajá. Continuamos. Y hallando ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Entonces aquí dice que yo entiendo que dejaron el barquito donde venían y los embarcaron en otro. Transbordaron, se puede decir, ¿verdad? Sí. A lo mejor era un barco ya más pesado, más grande. Y el destino era Italia, ¿verdad? Donde está Ahí Roma, ¿verdad? iban a algo más seguro.
¿verdad? Y hallando, dice ahí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, ¿verdad? Aquí como que entiendo que transbordaron a otra embarcación. Otra embarcación. La nave era de Alejandría, por eso era una nave alejandrina, ¿verdad? Porque Ujú, era de Alejandría, ¿verdad? Y dice aquí, aclaran que es Egipto, ¿verdad? Egipcia, una nave ujú. egipcia de Mm, Alejandría, está en Egipto, ¿verdad? Desde ahí venía ese barco y entonces ahí aprovecharon y dijeron, vámonos porque va para Italia. Acuérdense que ahí mandaban los centuriones, así que llegaba el centurión y nada más decir, vamos a usar esta nave y sin Sí, preguntar, ¿no? Sin preguntar. Dale. no, no. Ok. Dice en el 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente Guido. a, Guido. a Gnido, pero nos impedía el viento, navegábamos a sotavento de Greta frente a Salmón. Esta es otra, llegaron a otra isla pequeña también, o sea, iban como parando, ¿verdad? Porque pues ahora sí que yo creo que sí se llevaba su tiempo de donde estaban a donde ahorita llegaron, a Sotavento de Creta, frente a Salmón, dice. Miren cómo lo aclara la nueva traducción viviente. Ajá, Se los voy a leer aquí. Dice, tuvimos que navegar despacio por varios días ujú, y después de serias dificultades, por fin nos acercamos a Guido, pero ujú, teníamos viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento. Eso es lo que es ir a Sotavento, ¿verdad? A ver, ajá, Navegar resguardado con un escudo, ¿verdad? Para que haya menos viento. Navegamos al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón, ¿verdad? sí, Que ese está en el continente, ¿verdad? Frente a la costa de Salmón, que era un pero aquí cabo. Ajá, iban avanzando a su destino. exacto. Muy bien. Seguimos al 8 y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, ¿verdad? Pablo no iba, aquí le entiendo que él no iba en balde durmiendo o descansando, sino que él iba ayunando, ¿verdad? Iba orando, ¿verdad? Para que pues el peligro que venía adelante no les hiciera daño, ¿verdad? Él iba en oración y en ayuno, ¿verdad? Para que todo el plan que para lo que él fue enviado, ¿verdad? Saliera más o menos bien, ¿verdad? Y Dios lo protegiera, ¿verdad? Él estaba pues, ¿verdad? Como dice aquí, este, eh, haciendo lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Para poder seguir adelante y también salvar a los demás, ¿verdad? También no nomás pensaba en su vida, sino pensaba en la de todos, ¿verdad? Como el mismo evangelio lo dice, ¿verdad? Que el evangelio es para todos y también él iba cuidando todo eso, ¿verdad? Él tenía la responsabilidad en ese momento, aunque, aunque él era el preso, ¿verdad? Pero eso él como que él no pensaba mucho en eso, no le preocupaba mucho eso, lo que le preocupaba era la obra del Señor, ¿verdad? Que se lograra, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes de este versículo. ¿De cuál versículo, hermano? Es el 9 y 10.
Dice, habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas, o sea, de todos los que viajaban en ese barco. Sí, Como mira, que él se como preocupaba. ya había pasado mucho tiempo, dice aquí, ya había pasado mucho tiempo. O sea, habían sido semanas de pérdida, ¿verdad? Habían perdido mucho tiempo. Sí, Y ya la navegación era peligrosa porque ya estaban en meses de mucho viento y de tormentas. exactamente. Aquí tenemos un dato, por haber pasado ya el ayuno. El ayuno al que se refiere es una fiesta, Ajá. fiesta, ¿verdad? Dice aquí Ujú. en la Reina Valera, eh, dice, es la fiesta del perdón, dice, el día del perdón, dice la Reina Valera contemporánea. Pasaron muchos días, incluso el día del perdón. Ese ayuno Ujú. era una fiesta que había y que era en octubre. Por eso habían salido ya llevaban meses ahí. Entonces la Nueva Traducción Viviente inclusive creo que lo dice, si no me Ujú. equivoco, dice, el clima se ha puesto peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado, o sea, no, ya estaban en pleno otoño, ¿verdad? Entonces, Sí, ya la fiesta del perdón, de ese ayuno, pues ya era en otoño, entonces ellos salieron en verano y estaban en otoño, habían perdido ya mucho tiempo. Y Pablo comentó, vamos a tener problemas más adelante si seguimos avanzando. Él sugería quedarse ahí el invierno y ajá, no pasar las sí, tormentas, ¿verdad? sí, Él porque estaba viendo venían tiempos peligrosos, ¿no? Sí. proféticamente él estaba viendo naufragio, pérdida de Ujú. la carga, riesgo para sus vidas, ¿verdad? O como dice la Reina Valera, ¿verdad? Sí, Estaba viendo perjuicios, ¿verdad? Perjuicios pérdidas. y muchas Sí, pérdidas, ¿verdad? sí, Entonces, inclusive pérdidas humanas, ¿verdad? exactamente, Dijo sí, que vidas a humanas. morir. Sí. Aunque él no tenía miedo a morir, pero pues ahora sí que, pues si pasaba algo fuerte, pues todos iban a perecer ahí, ¿no? Trató de convencerlos, ¿verdad? El Convencerlos. San Pablo. Pero aquí más adelante dice que no le daban crédito a él, sino que le hacían caso más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo Es les decir, advertía, va, porque él les advertía, va, pero no le hacían mucho caso en el 11. léelo. Dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que, que a lo que Pablo decía. Yo como que no le creían, ahora no le seguían creyendo, le seguían tirando como de loco, ¿no? O decían que vas a ver pero pues Pablo, pues con la sabiduría que Dios le daba, él presentía lo que venía, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Y nos advierte de cosas que vienen, cosas malas, ¿no? O cosas buenas también. Primi, también ahí veo que no atendieron el consejo de Pablo igual, o sea, él les había dicho desde antes, Sí, hey, vamos. No te oyes, no te oyes, Javier. Se te fue la voz, Javier. A ver, bueno, habla. Perdón, no atendieron el consejo de él, o sea, él les advirtió, vamos a quedarnos aquí porque si no vamos a perecer, podemos naufragar, pero no hicieron caso de él, o sea, lo ignoraron, dijeron, no, nosotros traemos un barco muy bueno, traemos un piloto muy bueno, o sea, nada nos va a pasar. Acuérdense que el dueño de la nave iba a sufrir pérdida económica si ese barco se quedaba ahí. Seguramente traía mercancías, traía encargos, y a él dijo, no, pues, ¿cómo me están
queriendo convencer que nos quedemos aquí, ¿no? Entonces, Dan también pues era su trabajo, ¿verdad? Entonces, no era así nada más de que me quedo un ratito aquí. No era un ratito, iban a ser meses para estar la época de las tormentas. Entonces, él dijo, no, 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 sí podemos, ¿verdad? Pero más dirigido por por no perder dinero, ¿verdad? Y seguro, tal vez, no lo dice aquí, pero tal vez estaba pagándoles también el Julio, ¿verdad? Tenía dinero para llevar a todos ellos para allá, ¿no? Entonces era una buena carga, era una buena entrada, ¿no? Era un buen deal que podía perder si se quedaban ahí esperando que las cosas pasaran, ¿no? Seguimos. Amén, amén. Vamos al número 12. 12, para terminar. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste a invernar ahí. Se iban aquí entiendo que se iban a mover a otro lugar ahí cerca porque ahí donde estaba incómodo el puerto, dice, para invernar. La mayoría acordó, entonces ya por mayoría votaron que se tenían que mover porque pues seguían en su modo de pensar de ellos, ¿verdad? De la advertencia de Pablo, no querían pues, hacerle caso a él, ¿verdad? Pero aquí ya acordaron por mayoría, dice, zarpar también de ahí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste a invernar ahí. Entonces como que ahí pensaban que se podían proteger mejor. No siempre la mayoría tiene la razón, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? Piensan ellos. Sí. Gloria a Dios. No sé qué opinan ustedes, cómo ven este versículo. Alguien que le entendió diferente. Pues yo veo que sí era su plan quedarse el invierno en algún lugar más seguro, pero Pablo les decía, aquí estamos bien. De aquí que llegamos a Fenice podemos sufrir pérdida, podemos sufrir grandes perjuicios, podemos perder la nave con las tormentas y los vientos que ya les estaban diciendo que ya no era época para navegar distancias, ¿verdad? Pero a ellos les importó más su criterio y pues la comodidad. Como verán, era incómodo quedarse en ese puertecito que estaban, ¿verdad? En Guido, no sé dónde estaban. Pero dice que era incómodo el puerto para invernar. No sé qué puerto era, a ver, creo que era Buenos Puertos, ¿verdad? Es Buenos Puertos. Buenos puertos. No era tan bueno. Más bien eran malos puertos. No, era regulares puertos, ¿verdad? Entonces, era medio, no era muy bueno el Buenos Puertos, ¿verdad? Y más bien era casi Buenos Aires, porque ya te había mucho aire ahí. Y entonces no hicieron caso, ¿verdad? No quisieron pasar incomodidades. Amén. Una gran enseñanza, ¿verdad? Para nosotros, pónganse a pensar. Un peligro para este viaje. Fue un viaje muy peligroso ahí. Muy peligroso. Y todavía falta más adelante. Está más bueno cuando entra la tempestad. Eso será para la siguiente semana. No se pierdan un capítulo más de esta serie. No se pone muy buena, la verdad, se pone muy bueno lo que viene después. Está de película, ahora sí, de película. Sí. Bien. Pero yo miro, hermanos, así para ir cerrando, que la verdad es más importante seguir al Señor y muchas veces por comodidad decimos, no, pues vamos por la comodidad. Aquí no está muy cómodo el asunto, ¿no? Rentemos otro lugar que esté más bonito, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, hermanos, que si no somos guiados por el Espíritu de Dios, la vamos a regar. Y como no sabemos el futuro y Dios es el único que lo conoce, pues hermanos, tengamos ese temor
de preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Por supuesto, hermanos, ellos no eran temerosos de Dios. Julio era ser un pagano, ¿verdad? A pesar de que se volvió por un ratito buena gente. Recordemos que era un oficial de alto rango y los militares romanos no eran nada buenos. Tienen mala fama los militares de por sí. No, y además, como dice Vino, pues, ¿qué le voy a hacer caso a Pablo que ni marinero es, ¿verdad? Sí. Y mejor el dueño de la nave, el capitán de la nave, que me diga, ¿no? Y él se dejó guiar por ellos, por los más expertos. Entonces, siguiente lección, no los más sabios y los expertos siempre tienen la razón, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos ponderando dos cosas, la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Y pues, ¿a quién vamos a hacerle caso, verdad? Bueno, o sea, solamente quería comentar aquí en todo lo que se ha leído en este capítulo 27, lo que yo miro que ahí ya hay oposición, porque Pablo ya va hacia su último, ahora sí que a su último punto de llevar el evangelio. Entonces ahí se mira la oposición del enemigo, es lo que yo miro, porque desde ahí empieza, desde que zarpa, ya empieza ahora sí que Los problemas. los problemas Sí. para llegar a su destino. Sí, el enemigo ya tenía planificado, ¿verdad? Que Pablo no llegara a donde tenía que llegar. Así que es muy interesante. Tienes razón, tienes toda la razón. Amén, amén, amén. Ok, ¿alguien más tiene otra opinión para finalizar? A ver, hermano Braulio abrió. A ver, don Braulio. Lo que puedo mirar a través de esta lectura del día de hoy, y eso aplica para nosotros también, así como Amén. fue para Pablo, que fue una vida de mucha paciencia, mucha oración, ¿verdad? Mucha entrega al propósito de Dios que Dios tenía para Pablo, todo lo que tuvo que sufrir Pablo, ¿verdad? Naufragios, persecuciones, controversias, bueno, muchas cosas. Así también nosotros en este tiempo, tenemos que correr la carrera con paciencia. Como dijo el pastor Gustavo hace rato, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. O sea que necesitamos mucha paciencia para seguir en los caminos del Señor, porque hay muchas tribulaciones, muchas oposiciones, pero el propósito de Dios está firme para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para todo aquel que cree, ¿verdad? Necesitamos mucha paciencia. La vida cristiana es una vida de paciencia, de discernimiento, ¿verdad? De entendimiento, ¿verdad? De oración y comunicación con el Señor. Es lo que yo entiendo de todo esto, de la paciencia de Pablo, todo lo que, porque fueron meses de tribulación, meses en el mar, meses de pruebas, meses de luchas, meses de incertidumbre, pero Pablo estaba convencido de que tenía que llegar a Roma porque era la voluntad del Señor. Amén. Es todo lo que opino de todos estos, de la paciencia, ¿verdad? Que necesitamos también nosotros mucha paciencia. Amén. Amén, amén, amén. No, pues muy bien. Muchas gracias, hermano Braulio, por su observación, ¿verdad? Y si no tenemos nada que hacer, ¿verdad? Ya creo que ya todos opinamos, ¿verdad? Dimos nuestra opinión, lo que pensamos, ¿verdad? Y pues quiero darle las gracias a los que estuvieron, ¿verdad? Con nosotros. Muchas gracias. Yo sé que es un poco tarde, son 9:34, ya todos tenemos que dormir, ¿verdad? Para prepararnos para otro día de trabajo, ¿verdad? Vamos a despedir la reunión con una oración, ¿verdad? Pueden acompañarme a hacer una oración. Señor, gracias te damos, Señor, por esta noche, Señor. Señor, que tú nos diste esa palabra, Señor. Usaste a nuestros hermanos, Señor, nos usaste, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra sea como una semilla, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, que sea escuchada y que tu, Señor, tu palabra la hagamos viva, Señor. Gracias te doy, Señor, por esta noche, Señor, porque mis hermanos pudieron compartir, todos pudimos opinar, Señor. Poco, mucho, Señor, hemos hecho esta reunión posible, Señor. Muchas gracias te doy, Señor.
También te pido, Señor, que nos des descanso a todos mis hermanos, Señor, que nos des ese descanso para poder levantarnos mañana a continuar con nuestras actividades, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche y te pido que bendigas a mis hermanos y a todos los que no pudieron estar, Señor. También te pedimos, Señor, que, Señor, les des de hambre de ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ok. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches a Oscar, buenas noches al pastor, buenas noches a Braulio, Gracias, pastor. Gracias, al pastor. vecino. Oscar, con Buenas noches a nosotros. todos. Primera Dios vez bendiga. con nosotros en el Bendiciones, que discipulado. pasen buenas noches. Buenas noches. Es la primera vez que nuestro hermano Oscar está con nosotros en el discipulado. Bienvenido. Gracias. Adelante, muchachos. Buenas noches. Buenas Dios noches. bendiga, buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. Buenas noches. Ay, Señor.